Seguimos haciendo Despierta con Fortaleza aquí a través del 105.7 FM para toda la región metropolitana y también para todo el mundo a través de nuestras plataformas. Usted me preguntará, ¿qué plataformas? Claro que sí. Sucede que tenemos una aplicación que usted la puede descargar. Si tiene iPhone o tiene teléfono Android, la puede descargar en su store para que pueda estar escuchando la radio las 24 horas del día o donde usted quiera. Pero además también está la conexión con nuestro canal 15.4, canal Fortaleza, televisión digital con contenido cristiano. ¡Qué maravilla! Ya estamos conectados con un hermano que vamos a hablar un tema súper interesante. Me refiero a nuestro querido hermano Gabriel Fuentealba Beltrán, trabajador social, magíster en política y gobierno y especialista en grupos vulnerables. Mi querido hermano Gabriel, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted tiene varias responsabilidades. También es director del Servicio Evangélico, una organización dedicada a la asesoría parlamentaria de educación y diversas temáticas sociales que impactan directamente en la vida de las familias. Entonces, felicitarlo por eso. Hoy nos congrega un tema muy interesante que tiene que ver con el proyecto de ley Derecho de la Familia, que se refiere a la ley que garantiza el acceso de la lectura de la Biblia para familias vulnerables. ¿No es así, mi querido hermano? Sí. Bueno, por la dicha gracia del Señor también, el coordino también el servicio evangélico que hacemos la certificación para la idoneidad docente para los profesores de religión. Y es por eso la motivación también de este proyecto. Correcto. Sobre lo mismo, sobre la motivación. ¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Por qué usted considera urgente garantizar, por ejemplo, que las personas lean la Biblia, sobre todo en familias y comunidades vulnerables? Es porque hemos hecho un estudio a nivel nacional, hemos levantado datos sobre la accesibilidad de la Biblia en el sistema escolar, a través de la biblioteca, a través de los alumnos. Hoy en Chile hay 13.800 colegios públicos, de los cuales los colegios públicos y subvencionados, donde la Superintendencia de Educación solamente nos informa que hay 2.500 profesores de religión, de los 13.800. Wow. Y hemos preguntado qué pasa con los demás colegios, y muchos colegios erróneamente se declaran laicos, se declaran no confesionales o multirreligiosos y no hacen clase de religión. Por lo tanto, hemos también solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio sobre el tema laico y un estudio si es que habían Biblias en las bibliotecas, porque de ahí viene la palabra biblioteca, de la Biblia, que es un grupo de libros. Correcto. Y no es ley, el Chile no había considerado tener en las bibliotecas Biblias, aunque en algunas hay, porque han sido donadas, en algunos colegios también hay, porque han sido donados, pero a pesar que hay recursos públicos destinados a la compra de material de lectura, no se ha considerado en todo este periodo, y en los periodos anteriores, comprar Biblias. La ley dice que la ley SET, los colegios pueden comprar material de estudio, los profesores pueden pedir, pero la mayoría de los profesores de religión, de los cuales nosotros también estamos certificando ya desde el 2024 a nivel nacional, nos dicen lo mismo. En los colegios no hay Biblias. Por ejemplo, a mí me toca hacer clase también en un colegio muy vulnerable en Cerro Navia, donde hay 456 niños y solamente hay 19 Biblias que un papá donó. Entonces hemos encontrado la carencia que no hay Biblias. Nosotros no entendemos por qué la iglesia, las organizaciones religiosas no se habían dado cuenta que, por ejemplo, los gedeones hacen una gran labor, pero la Biblia no sirve solamente el Nuevo Testamento. ¿Por qué no sirve? Porque en las clases de religión vemos desde la creación. Hoy día nos encontramos con niños de séptimo, octavo, primero medio,
que no saben en cuántos días fue creado por Dios. Y el sistema educativo ha permeado tanto el tema de la evolución. Por ejemplo, en Chile no existe ninguna universidad que hable desde la creación, ni la Universidad Católica. Entonces, hemos detectado que en Brasil sí hay universidades creacionistas, en Estados Unidos hay universidades creacionistas. Como son creacionistas, existe la asignatura, o sea, la carrera de pedagogía en religión cristiana. En Chile existe la pedagogía en religión católica solamente, y son 7 universidades que la dan, pero cuando hemos golpeado la puerta como institución cristiana religiosa evangélica, todos dicen no, a pesar que hace 40 años existe la asignatura de religión cristiana, hace 100 años que existen profesores de religión en los colegios públicos, a través de Diego Thompson, que fue uno de los primeros profesores que enseñaba la lectura con la Biblia. La alfabetización en las comunidades indígenas para que las mujeres aprendan a leer se hace con la Biblia, pero la Biblia no es considerada como un material de estudio. Oiga, impresionante. Ahora, al leer el proyecto, establece que las bibliotecas, lógicamente, escolares y públicas deben contar con ejemplares físicos de la Biblia. ¿Cómo se asegura, hermano Gabriel, que esta medida no implique en un gasto fiscal excesivo, por ejemplo, y se implemente de todas formas en todo el país? Muy buena pregunta, porque cuando los diputados generan proyectos de ley, uno de los requisitos que no pueden hacer los diputados es generar gasto público. Ya. Entonces, este proyecto primero tuvo que pasar por una revisión técnica de 12 abogados constitucionalistas, que son los que filtran los proyectos de los parlamentarios. Entonces nosotros, con el estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, con el levantamiento de información que había hecho la Superintendencia de Educación, solicitado por nosotros, hemos pedido cuáles son los gastos públicos que el Estado sí puede hacer. Y existe un cambio y renovación de material bibliográfico para la lectura de las bibliotecas públicas, porque en los colegios particulares ellos tienen una propuesta programática propia donde ellos sí pueden comprar Biblias. Y nosotros dijimos, por ejemplo, los colegios ricos compran Biblias y los colegios pobres no tienen acceso. Entonces eso es desigualdad, eso es discriminación, porque no por ser pobre o por tener un colegio público o subvencionado, los niños no van a tener acceso al conocimiento de la espiritualidad. Es más, existe una asignatura de religión y los profesores muchas veces compran su propio material, lo imprimen, porque no existe material acorde para estos profesores. Siendo que hoy día la tecnología, las herramientas tecnológicas, las Biblias están adecuadas para niños, para jóvenes, para adultos. Existen muchas versiones de Biblia, muchos materiales como de letra, apoyo pedagógico. ¿Y por qué no ha sido considerado como un material que hoy día sí está dentro del sistema educativo, la espiritualidad? Qué fantástico. Oiga. Entonces encontramos que sí hay recursos, año a año, en la propuesta del recurso del Estado, tiene que comprarse a través del EDICEC y a través de la ley para el financiamiento para la mantención de la biblioteca, nuevos libros. Entonces ahora lo que estamos pidiendo por ley, que se considere la compra de material bíblico en las bibliotecas y en los colegios. Si queda por ley, está obligado el Estado a comprarlo. No es un gasto más, sino es que el mismo recurso que ya se está comprando sea considerada la Biblia. Y eso sea fiscalizado por la Contraloría. Correcto. Oiga, hilando más fino, la propuesta menciona versiones específicas de la Biblia, porque tenemos varias versiones, pero la propuesta diseñada habla de la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente. La pregunta es ¿por qué es importante definir estas versiones y cómo se garantiza que la diversidad y la representatividad de las distintas confesiones religiosas sean cubiertas por estas ediciones de la Biblia? Porque esta propuesta de proyecto lo hace netamente la institución que nosotros dirigimos, que es Servicio Evangélico, y como Servicio Evangélico nosotros hemos visto la necesidad y la carencia en el material de estudio para la asignatura. Y no podemos, por ejemplo, ocupar la Reina Valera para los niños de primero y segundo básico cuando habla de vosotros, de nosotros, un lenguaje español antiguo, donde los niños hoy día nos preguntan ¿qué quiere decir esto? Entonces el profesor tiene acceso a material bíblico con un lenguaje adecuado para los niños.
Claro, para los niños de enseñanza media, si alguno quisiera, o en la biblioteca, tener acceso a la Reina Valera, lo puede hacer. ¿Por qué quizá esto no ha tenido problema con la Iglesia Católica? Porque la Correcto. Iglesia Católica, a pesar que si son una denominación predominante en Chile, ellos tienen su propio material. Como ellos tienen universidades que imparten la pedagogía en religión católica, existe material de estudio que es impreso a través de libros que el profesor católico lo puede llevar con una metodología. Incluso la Biblia que ellos usan es la misma nuestra, la diferencia que integran libros históricos. Libros Correcto. históricos que en la clase de religión cristiana no son considerados porque como iglesia cristiana no somos parte de la misma religión. La católica integra libros históricos que en su material lo trae, pero Exacto. los niños que van a clase de religión cristiana no tienen material, no hay nada, solamente lo tienen que imprimir los profesores o comprarlo Correcto. los profesores, entonces no hay material. Entonces nosotros con este proyecto estamos equilibrando una carencia y una discriminación pedagógica. Es por eso que está creada en el tema de un lenguaje actual, un lenguaje más antiguo, y con la Iglesia Católica, que es la única que podríamos tener diferencia, ellos no están enojados porque ya es Biblia, ya son historia, incluso en algunos colegios donde no hay profesor católico, porque el profesor católico generalmente es más de elite, es de colegio particular. Son muy Ok. pocos los profesores de colegio que son públicos subvencionados. Incluso los Entiendo. profesores de religión cristiana muchas veces tienen que asumir la labor de tener el curso completo, porque no hay profesor católico, porque muy pocos estudian pedagogía en religión católica, y los profesores evangélicos son muchos, porque estamos tratando de certificar a través de cursos, inducción, diplomados, para que se capaciten en pedagogía. Pero la carencia es el material de apoyo. Correcto. Ahora respecto a ese mismo tema que usted lo tocó, algunos sectores quizás pueden criticar este proyecto porque favorece una religión por sobre otra, que en este caso sería la evangélica. ¿Qué responde usted frente a quienes plantean que esta iniciativa podría ir en contra del principio de la neutralidad del Estado? Es que el Estado no es neutral, el Estado no es laico. La Constitución chilena no habla de un Estado laico, al contrario, habla de un Estado que promueve las religiones. El Estado, eso es lo que dice. Por eso ¿Ya? existen profesores de religión que se les paga para poder ejercer la función, por eso existen capellanes en las Fuerzas Armadas, por eso en el Congreso Nacional existe una iglesia dentro del Congreso y existen 2 capellanes con un sueldo. También en los hospitales tiene que haber un espacio de espiritualidad. Hoy en el aeropuerto de Chile existe un espacio para la espiritualidad. Entonces el Estado chileno no es laico. Eso es algo, es una mentira que por años se ha llevado a cabo, que incluso usted le pregunta a un abogado, no, es que el Estado es laico, porque está separado de la iglesia. No, lo que pasó en 1910 a 1925 fue que el presidente Alessandri solicitó a Roma la separación de 3 cosas, que eran los cementerios, los matrimonios y la inscripción de niños. Y a eso se le llama leyes laicas. Pero con la ley Mm, 19.638 se estableció que el Estado reconoce a la iglesia. El Estado no crea iglesia, la reconoce, reconoce el trabajo. Pero existen subvenciones, financiamiento, postulación a proyectos. El Estado necesita de la iglesia para trabajar en donde el Estado no puede llegar, con los drogadictos, con las mujeres embarazadas entiendo. que no quieren tener hijos. Entonces Chile no es igual que España. España es laicista, España es un Estado laico, pero Chile no. Chile no es laico, Chile promueve las religiones y eso no lo enseñan. Eso no lo enseñan, al contrario, dicen Chile está separado de la iglesia. No, lo que pasó es que se separó de la iglesia católica en 3 áreas. Pero hay un Entiendo. detalle muy importante, que Ok. esa separación que se hizo en 1910, Roma no la firmó. O sea, el documento está ¿Ya? redactado. Usted lo puede encontrar en la Biblioteca del Congreso Nacional y en los escritores que salió a la luz de Roma, pero acá en Chile está el documento que fue redactado por el presidente chileno, pero Roma nunca lo firmó. No le Entonces, puedo creer. no podemos decir que el Estado se separó, sino que fue una decisión del Estado chileno solamente en 3 áreas. Pero la separación de la iglesia con el Estado nunca se ha separado, porque por algo existe hoy día que las Fuerzas Armadas tienen con rango incluso institucional a los capellanes.
el apoyo espiritual. Oiga, estamos conversando con nuestro hermano Gabriel Fuentealba, que redactó el proyecto de ley Derecho de la Familia, lo que garantiza el acceso de la lectura de la Biblia para familias vulnerables. Mi hermano Gabriel, el tiempo pasa volando. El proyecto prioriza zonas rurales y sectores con alta vulnerabilidad. ¿Qué beneficios concretos espera que esta ley genere en los estudiantes y en las familias que tengan acceso a estos ejemplares? Lo primero es acceder a poder tener una Biblia y leerla, porque la Biblia cambia la visión de las personas. Y lo segundo que este proyecto también plantea es reconocer a la asignatura de religión por ley, no por decreto ley. El decreto ley puede ser cambiado dependiendo del gobierno que llega o el ministro que está. Este año se intentó cambiar, el año pasado en diciembre, entró en septiembre a la Contraloría un cambio a la modificación del decreto 924, que establecía que el Estado iba a ser el que va a entregar el certificado de idoneidad, porque se quería promover que personas con homosexualidad o orientación sexual pudieran ser profesores de religión. Esto ocurrió también en la comuna de Ñuñoa. La comuna de Ñuñoa ocupó los recursos para la asignatura de religión para contratar personas que promovían orientación sexual. Y esto fue detectado por una mamá cristiana. Nosotros colocamos el reclamo, Contraloría sancionó a la municipalidad, la superintendencia pidió el despido de todos sus profesores porque estaban ocupando recursos públicos. No olvidemos que cuando un papá matricula a un niño, se le debe preguntar, ¿quiere o no clase de religión? Uno dice sí, y después le preguntan cuál. ¿Existe la clase de religión católica, evangélica u otras? Uno tiene que firmar el documento. Y si un papá lo firmó el documento y el colegio no está dando la clase de religión, existe un link que dice reclamos en la Superintendencia de Educación sobre clase de religión, porque el derecho que se cubre es el papá que solicitó, y aunque sea un apoderado que pide clase de religión, los recursos públicos son destinados para ese docente. Entonces le invitamos a los hermanos que están escuchando que se abran las puertas de los colegios a través de su solicitud. Y no solamente diga, no, yo a mi hijo le enseño en la casa o le enseño en mi iglesia, porque a través de usted solicitar la clase de religión, se abre la puerta para que muchos docentes puedan trabajar y para que muchos niños puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces la clase de religión es opcional hasta que un papá la pide. Cuando un papá la pide es obligatoria. Por ejemplo, la comuna de Providencia fue multado un colegio municipal porque estaban dando clases de religión y el papá no quería. Y la multa es de 54 UTM por alumno. Lo mismo pasa cuando un papá pide clase de religión y no le dan la clase de religión acorde a su fe, en este caso cristiana. Y la multa es de 54 UTM por alumno. ¡Wow! Es un monto no menor. Poco. No, y si un papá se va más al extremo y coloca un recurso de protección, el alcalde o el director del SLEP, en este caso, puede ser destituido del cargo público y no poder ejercerlo durante 5 años, porque es un decreto ley. Entonces, ¿puede ser destituido un alcalde? Sí. ¿Ocurrió? Sí. En la comuna de Pedrero, el director del DEM fue destituido, y fue por un reclamo que no quería hacer clase de religión, y los colegios no estaban dando la clase, las profesoras estaban con una sala muy chiquitita, una profesora que estaba, y la tenían contratada como tallerista. La clase de religión no es un taller, es una asignatura por ley, son 2 horas semanales por curso, y esto lleva 40 años. Entonces ahora lo que nosotros queremos, que se valide ya no como decreto, para que no cualquier gobierno o el director de ministro pueda cambiarla, sino que sea a través de este proyecto una asignatura. Correcto. Oiga, qué interesante. Le hago una pregunta difícil. La organización cristiana CONAEF manifestó su oposición a este proyecto de ley. ¿Qué cree usted a qué se debe esta postura? ¿Y cómo responde usted a las críticas provenientes de un sector que también se identifica como cristiano? Sí, bueno, para nosotros ha sido un proceso doloroso, porque la institución, primero, la sigla es CONAEF, pero como organización ante el Ministerio de Justicia, ellos son una iglesia, que tiene también el nombre de iglesia, y adjunta a eso, dice que es una coordinadora de educación cristiana evangélica.
El nombre CONAEP no aparece en ninguna parte legal, pero existen hace más de 40 años. Okay. Y obviamente nosotros cuando llegamos como organización y muchos profesores que venían de CONAEP también que se quisieron acercar a nosotros, hubo un ataque tremendo a través de esta organización que entre comillas es cristiana. Nosotros quisimos ir a la oficina de ellos a conversar, a decirnos, a presentarnos formalmente, pero fuimos rechazados. No nos quisieron escuchar, casi nos pidió que nos saliéramos de la oficina sin poder hablar. Nosotros queríamos hacer alguna reunión formal, como corresponde, como cristianos, y luego pasó que nos empezaron a desprestigiar a nivel de consejos pastorales, concilios, para que los profesores no sacaran el certificado a través de nosotros, porque el certificado tiene un valor de 35,000 pesos y se renueva año a año. Pensamos nosotros que era por el tema del dinero, que posiblemente podía hacer eso, pero revisando los documentos, hace 2 años atrás el antiguo ministro mandó que los colegios tuvieran libros, a todos los niños pudieran tener material de estudio, cuadernos, y en los cuadernos también había ideología sobre la homosexualidad, sobre la LGTBIQ+, que significaba eso. Fue una gran polémica, y llamaron a las instituciones cristianas a poder hablar qué opinaban sobre este tema. Nosotros todavía no estábamos constituidos, no podíamos ir, pero llamaron a CONAEP y no se presentaron. Entonces nosotros, ¿qué quisimos decir? Empezamos a averiguar, y claro, esta organización ha tenido siempre un respaldo a posturas de ideología de izquierda. Incluso en la polémica del aborto también tuvieron una postura bien ambigua, y nosotros hemos sido bien radicales en este tema. Nosotros queremos que la Biblia vuelva a los colegios. Correcto. Pero como no los invitamos a ellos a ser parte de la redacción de este documento, hoy día están en contra. Nosotros decimos, pero si este proyecto también les beneficia a los profesores, no importa quién lo certificó, porque es Biblia. Y también este proyecto certifica a todos los profesores de religión por ley, no como por decreto. Entonces no es algo que beneficia a una institución, beneficia a la iglesia en general. Exacto. Y por eso igual, bueno, a los que están escuchando, les pedimos oración porque ha sido una lucha constante, incluso bien recibida por los católicos, bien recibida por otras organizaciones, pero que se está hoy día quejando de que no integramos otras Biblias. Es una organización cristiana, y muchos incluso hermanos y pastores de la misma organización nos han llamado a pedirnos perdón, y eso ha sido sorprendente porque nos han llamado de regiones, personas que dicen, bueno, yo soy parte de esta organización porque llevo mucho tiempo, pero quiero pedirles perdón porque en realidad lo que está pasando acá no se puede hablar de un celo tampoco de envidia, porque somos menos que ellos. Somos 300, ellos son cerca de 1.500, 2.000. Entonces grande la organización, y como le digo, hemos buscado todas las instancias. Estuvimos con el Consejo Nacional de Obispos, las 2 organizaciones presentes, no hubo ningún problema, cada una expuso nuestro trabajo, pero no hemos podido encontrar el espacio para poder decirnos cuáles son las inquietudes de este proyecto que les dificulta. O sea, ¿este proyecto elimina el decreto 924? Sí. ¿Por qué lo elimina? Porque es un decreto ley que puede ser cambiado en cualquier momento. Esto crea una ley de asignatura. Correcto. Es muy parecido a lo que se pasó con las comunidades indígenas cuando crearon la ley para poder hoy día establecer un lenguaje. Bueno, acá es lo mismo. El derecho está en los padres. Perfecto. Los padres son los responsables al momento de la matrícula. Querido hermano Gabriel, agradecerle profundamente porque usted siempre nos trae información valiosísima, y agradecerle. Hemos conversado con nuestro hermano Gabriel Fuentealba Beltrán, trabajador social, magíster en política y gobierno y especialista en grupos vulnerables. Esta entrevista usted la está escuchando al aire, pero después en nuestro canal de YouTube puede volver a repasar y puede volver a ver los puntos principales. Gracias, mi hermano Gabriel, por esta información tan valiosa que siempre nos entrega. Igualmente, cualquier cosa, igual nos pueden conseguir www.servicioevangelico.com. Así que estamos a disposición, ahí en nuestros canales, en nuestras redes sociales, también en Instagram, en TikTok. Estamos tratando de
de poder difundir los derechos que tiene la iglesia y obviamente también asesorando a la iglesia que saquen su persona jurídica, que saquen sus cuentas bancarias, que quizás algún día podamos tratar esos temas también como algún programa totalmente muy bueno, sí, porque muchas iglesias no tienen cuentas bancarias. Y hoy día, bueno, les dejo el detalle que el Servicio Puesto Interno está revisando. Cada 50 transferencias, el hermano, el tesorero, la va a pasar muy mal. Sí. Entonces lo ideal es que cuenten con una cuenta, y Banco Estado está dando cuenta, Santander igual, pero hay que hacer una carpeta. Oiga, y la carpeta no es difícil hacerla. Muy buen tema. ¿Le parece que este próximo capítulo podamos estar hablando de eso? Claro, ningún problema. Súper. A disposición. Súper. Nosotros seguimos haciendo Despierta con Fortaleza. Volvemos en unos segunditos.